Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les enseñaré un poco acerca de la interfase de lo que es el software de Proteus. Como se los había comentado en el video anterior, como pudieron ver, aquí en mi escritorio tengo el icono de Proteus, que es este. Le doy doble clic para que se ejecute y me abre una ventana de este estilo. Posteriormente iré aquí donde dice File y a New Project. Esperamos a que cargue. Y donde dice Name, me colocaremos el nombre de nuestro proyecto. En esta ocasión yo haré un circuito intermitente, el cual le pondré como nombre circuito intermitente. Aquí posteriormente en Browse pondremos la dirección en donde queremos que se guarde nuestro circuito. Yo lo guardaré en esta carpeta y posteriormente le daremos Next. Aquí le daremos en la parte de Default. Nuevamente le continuamos dando Next, le damos nuevamente Next. Aquí le damos a que no creemos que lo cree, le damos en Next y posteriormente en Finish. Y a continuación nos abrirá primero esto, pero lo que nos interesa es ir a la parte de ISIS, en donde diseñaremos nuestro circuito. Primeramente, como podemos ver aquí, tenemos una paleta de herramientas, la cual nos servirá durante el proceso de la creación de nuestro circuito, que posteriormente, conforme lo vayamos usando, les iré explicando cada uno de ellos. De igual forma, aquí contamos con otro menú de opciones, el cual pues lo iremos usando. Y al igual que aquí contamos con algunas pestañas que son las comunes de algún software: nuevo proyecto, guardar proyecto, salir, imprimir, regresar, ver, hacerle zoom, alejarlo, centrar y distintas cuestiones. Como les había mencionado, en esta ocasión diseñaré un circuito intermitente, como el que comúnmente usa, un ejemplo, las sirenas de las patrullas, que son azul y rojo, algo de ese estilo. Para eso, este circuito lo haremos con lo que son dos transistores NPN. En este caso, puede ser un 2222 o bien el 2N2926 también nos puede servir, siempre y cuando sea un transistor NPN. Serán dos los transistores que usaremos y los colocamos aquí. Nuevamente vamos a esta parte a buscar los siguientes componentes. Aquí en la parte que dice Keywords anotaremos los nombres de los componentes que queremos. Cabe mencionar que la interfaz que tenemos está en inglés, por lo tanto la búsqueda de los componentes la tenemos que hacer con sus nombres en inglés. Un ejemplo, la resistencia se busca como resistor. Un ejemplo, resist, y nos aparece resistor. Bajaremos aquí a la subcategoría y buscaremos lo que dice genérico. Aquí dice generic, seleccionamos aquí y le damos a OK. Es importante que en nuestro caso diseñaremos un PCB posteriormente y que nos aparezca su simbolito en el PCB aquí, para que esto significa
que este componente en sí tiene su figurita en el PSB, y en este caso pues es una resistencia genérica y le daremos OK y la dejamos por acá. Necesitaremos lo que son dos resistencias de 470 ohms y dos resistencias de 47 kilos. Estas resistencias pueden ser, se les puede variar aquí en esta parte. De inicio vienen con un valor de 10 kilos, pero nosotros dándole doble clic aquí le podemos variar el valor. En este caso colocaremos aquí, queremos que sea de 47 kilos y le damos en OK. Nuevamente bien, ya que tenemos nuestras 4 resistencias, necesitaremos dos capacitores electrolíticos y buscamos capacitores. Como ven, nos aparece un capacitor genérico, por decirlo así, pero el símbolo de este capacitor es para un capacitor cerámico, el cual no tiene polaridad, por lo tanto no nos es muy útil, ya que el capacitor que usaremos pues es un capacitor electrolítico y tiene polaridad estos. Entonces iremos aquí nuevamente a la subcategoría y donde dice electrolíticos en miniatura, le daremos un clic aquí y nos aparecerán los distintos capacitores con los que cuenta. Nosotros usaremos uno de 10 microfaradios, como lo menciona aquí, de 10 microfaradios. Cabe mencionar que hay de 100, de 1 microfaradio, de 22, de 2.2, de 47, de 4.7 y van variando respecto a su voltaje. Por ejemplo, nos muestra capacitores de 10 microfaradios a 16 volts, a 35 volts y a 50 volts. Y como nos podemos dar cuenta aquí, va variando su tamaño dependiendo del voltaje. En este caso nosotros usaremos dos capacitores de 10 microfaradios con 16 volts. Le daremos OK y colocaremos simplemente dos capacitores que son los que usaremos. También necesitaré dos diodos LEDs y estos los buscamos como LED. Como podemos ver, el LED aquí nos aparece lo que es un LED genérico y este es el símbolo de un LED, pero en lo que es la parte previa del PCB, no nos aparece un icono, pero más sin en cambio en esta parte del Proteus 8 hay una complicación, ya que sí existe el símbolo para PSB, solamente que no nos los muestra aquí. Y ya posteriormente, cuando pasaremos a hacer el circuito impreso, ya les mostraré cómo mostrar ese símbolo. Así que de momento le daremos OK. Y pondremos lo que son dos LEDs. Y con eso tenemos todos los componentes, pero si nos damos cuenta nos hace falta lo que sería la alimentación. En este caso lo que es Proteus, en esta paletita de herramientas hay este icono, nos permite contar con lo que es un osciloscopio y distintos
distintas herramientas para el uso de la electrónica, como generador de señales, voltímetro, amperímetro en DC y en AC, para medir el wattaje, lo que es la potencia. Y en este caso podríamos decir que podríamos usar uno de estos, pero realmente para hacer un circuito en PCB esto no nos es muy útil. En este caso lo que tenemos que buscar es un block o un T-block, que lo que vienen siendo las borneras, es donde se conectan los cables de entrada positivo y negativo. Entonces lo buscaremos como un block. Como les mencioné inicialmente, los componentes tenemos que buscarlos en inglés. Aquí hay uno de 10 pines, pero no nos sirve. Nosotros utilizaremos uno de 2 pines, como este de 2 pines. Este nos es muy útil. Más abajo encontraremos con más pines, y igual de 2 pines como el que queremos, pero lo que va a ir variando es el tamaño. Como podemos ver, aquí hay uno de 2 pines de 1.56, y aquí había otro que era solamente de 1. Así que usaremos el que dice 1.56, ya que es un poquito más grande, y como sabemos las borneras son de un tamaño grande relativamente. Y ya tenemos en donde alimentaremos nuestro circuito. Ahora lo que procederemos es a realizar las conexiones. Ya que contamos con los materiales, procederemos a realizar las conexiones. Entonces, para moverlos, los podemos seleccionar así, arrastrando el mouse, y movemos los componentes, o bien solamente poniendo la manita encima del componente y los podemos arrastrar al lugar donde queramos. De igual manera le podemos dar clic derecho y nos van a aparecer distintas opciones, como es editar sus propiedades, eliminarlos, rotarlos, cortarlos, y ver algunas características de este mismo. En este caso le daremos que gire, y de tal forma que nos quede de esta manera, para hacer de una forma el circuito más fácil. Posteriormente colocaremos lo que son nuestros capacitores. En este caso yo quiero que el lado negativo quede de este lado, para que se pueda conectar a lo que es la base del transistor. Entonces nuevamente le doy clic derecho y le puedo dar en girar 180 grados, y como podemos ver, las rayitas que significan el lado negativo del capacitor pasan del lado derecho al lado izquierdo. En este caso las resistencias no me gusta cómo se ven así que nuevamente le daré clic derecho y las rotaré para que queden de esta manera, y también las conexiones se nos faciliten. En este caso, como podemos ver, los componentes vienen con unos nombres establecidos, por ejemplo, lo que es R1, R2, R3, C1, C2. Lo que podemos hacer es ponerle el nombre que a nosotros nos guste, por ejemplo, R1, y no sé, le podemos dar doble clic igual, con clic izquierdo, y nos aparece para modificar el nombre. Le podemos poner R470 para saber que es una resistencia de 470, un ejemplo, y como podemos ver nos cambia el nombre a 4R70. Pero para mí es más fácil tener los nombres así como R1, R2,
y así consecutivamente, así que yo los dejo así. Ok, ahora procederé, ya que dejé ordenados mis componentes, lo que procederé es a unir. En este caso, la base de este transistor irá al lado negativo de este capacitor. La manera de hacer las conexiones es bastante sencilla, como se pudieron haber dado cuenta. Solamente acerco el lapicito a lo que es un extremo de algún componente y se sombrará un tono rojo. Como se pueden dar cuenta, se hace un sombreo rojito. Eso nos quiere decir que puede haber una conexión ahí. Y entonces le doy un clic y solamente me voy dirigiendo hacia donde yo quiera llevar la conexión, ya sea aquí, aquí, aquí. Habría que ayudarle un poco a este asistente para decirle más o menos por dónde quiero que vaya mi camino, porque sería fácil, yo lo puedo llevar, suponiendo que la quiero llevar a R3, puedo llevar el caminito por acá, por acá, por acá, y colocarlo acá. O bien, puedo llevarlo por acá, pero habría mayores complicaciones puesto que nos enredaríamos con estas conexiones. Así que habría que ayudarle y hacerlo un poquito estético, de tal forma pues que se vea agradable. Nuevamente selecciono y vuelvo a dar un clic en la terminal en la que yo quiero que se quede mi componente. En este caso, estos dos pines se conectan ambos en paralelo. Por ejemplo, para lo que es la creación de un nodo, nuevamente selecciono lo que es el componente y me dirijo a donde quiero que haya ese nodo. En este caso aquí, y como pueden ver, se sombrea de un tono rojo y solamente le doy un clic izquierdo ahí y se hace un puntito de un nodo. Nuevamente voy a hacer una unión aquí. Como podemos ver en esta parte, en la parte superior izquierda, hay un pequeño recuadrito, el cual nos permite movernos aquí a la parte en la que queremos dirigirnos del circuito. Bien, ahora esto será nuestra fuente. Aquí sí le podría yo cambiar el nombre. En lugar de J1 le doy doble clic izquierdo y le puedo poner fuente de nombre. Entonces, en lo que es la fuente, en el pin 1 para mí será positivo, lo que es el voltaje positivo, y lo llevaré aquí a este nodo con el LED. Y el pin 2 entonces será el pin negativo. Bien, y como podemos ver, tenemos un circuito intermitente armado, que ya están todas sus conexiones, y este es el diagrama de un circuito intermitente, el cual, como se los mencionaba, él tiene la función de hacer parpadear dos luces, perdón,
simulando la sirena de policía, por ejemplo, suponiendo que a la hora de armar nuestro circuito le pongamos un LED rojo y un LED azul, se vería como una sirena de policía. Quizás aquí pues sea un circuito a menor escala, pero cabe mencionar que los circuitos que usan estas torretas de policía pues son muy similares. La diferencia es que se les colocan algunos tipos de lupa que hacen que la luminosidad de las lámparas, de los LEDs que usan, pues sea con una mayor luminosidad. Bien, pues esto sería hasta acá la parte del armado en circuito, y posteriormente pasaremos a hacer lo que es un circuito impreso, que se los explicaré a continuación. Bien, nos dirigiremos entonces a lo que es la segunda pestaña que nos aparece, que es Ares, o bien nos puede aparecer aquí en la otra pestaña más arriba, Ares aquí, en caso de que cerremos esta. Y esto es Ares, y supongamos que por error lo cerramos, lo podemos encontrar aquí también. Le damos un clic aquí y nos abrirá nuevamente esta pestaña, así que no hay que preocuparse. Bien, una vez que nos encontramos aquí, como nos podemos dar cuenta, se encuentran los nombres de los componentes de los cuales se armó el circuito. Se dan cuenta, aquí aparece la fuente a la que le cambié el nombre, aparece R1, R2, R3, R4. Bien, lo primero que hay que hacer, ya que estamos en esta pestaña de Ares, será determinar el perímetro de lo que es nuestra placa. Entonces nos iremos aquí a la parte inferior izquierda y le daremos clic aquí, bajaremos y le daremos clic a la parte de Board Edge. También aquí en la parte lateral nos aparecerán objetos de dibujo, se puede decir. Por ejemplo, supongamos que yo quiero mi perímetro de mi placa cuadrada, pues lo puedo hacer cuadrada, la puedo hacer rectangular, o bien aquí abajo existe una forma de un circulito, que también le puedo dar una forma de un círculo, o bien la puedo ir diseñando de distinta forma. Que digamos que me gustaría que mi circuito fuera un triángulo, por ejemplo, y podría hacer mi placa en una forma de triángulo, pero comúnmente las placas pues son ya sea cuadradas o rectangulares o cosas de ese tipo. En este caso, para poder eliminar esto, que obviamente no me va a servir, me dirijo nuevamente aquí donde está la flechita, le doy un clic ahí y selecciono todo esto, y con la tecla suprimir se elimina. Bien, ahora haremos realmente el perímetro que nos funcionará. Así que nos dirigimos a la barra lateral, le daremos en la parte donde está el cuadradito, de ahí nos dirigimos nuevamente aquí, le seleccionamos lo que es Board Edge, que es la placa, y a mí me gustaría algo de este tamaño. Cabe mencionar que lo estoy haciendo un poco grande, ya que no sé realmente qué tanto de espacio me voy a llevar, así que es aconsejable que se haga más grande. Suponiendo que nuestros componentes no entraron aquí, la podemos ampliar posteriormente. Nos dirigimos nuevamente aquí donde está la flechita y seleccionamos aquí. Como podrán dar cuenta, cambia de tono al seleccionarla, bueno, al pasar la manita. Y entonces lo que podremos hacer es ampliarla, hacerlo más grande o más pequeño, de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, en la parte superior ahí existe la función de ver esto en 3D. Y así que nos dirigimos a lo que es la parte, está al lado derecho de lo que dice Ares, y como nos podemos dar cuenta nos dice visualización en 3D. Le damos un clic y nos aparece nuestra placa.
que es en donde trabajaremos, y como nos podemos dar cuenta, pues está vacía, ¿no? Porque no hemos colocado ningún componente, y ya posteriormente pues visualizaremos cómo nos va quedando. Bien, ahora para llevar a cabo la instalación de los componentes, nos dirigimos aquí a donde dice Component Mod, le damos un clic aquí y nos aparecerán los componentes y sus distintas figuras, y es cuestión de seleccionarlos. Le doy clic a un componente y nuevamente le doy otro clic dentro de lo que es el perímetro de mi placa. Le doy un clic aquí y se queda aquí mi componente. Nuevamente selecciono, le doy un clic aquí y nuevamente le puedo dar otro clic aquí, en donde quiera que se vaya colocando. Esto, lo que estoy haciendo, es una forma manual de colocarlos, porque también existe una forma automática que nos puede ayudar a hacer este proceso. Como podemos dar cuenta, aquí en estos, lo que son los circulitos rojos, nos marca que hay algún tipo de error. Aquí en la parte inferior derecha nos marca que hay un error en lo que es esta parte. Lo que podemos hacer es eliminarlo, y posteriormente ahorita revisaremos qué es exactamente lo que está sucediendo ahí. Mientras seguiremos pasando a algunos otros componentes. Como podemos darnos cuenta, existen unas líneas que nos van señalando con quiénes van conectados, y pues tratar de que no queden tan dispersos para que a la hora de hacer el ruteado no haya muchos conflictos. Como nos podemos dar cuenta, en donde dice LED nos aparecen algunas X, y es lo que se le mencionaba anteriormente, que no nos aparece el simbolito de LED, más sin en cambio sí está en el software, nada más que habría que buscarlo. Entonces le damos un clic a donde dice LED y le damos otro clic aquí, y aquí en esta parte le daremos que sí. En esta parte donde dice Keywords, buscaremos nuevamente nuestro LED y le daremos LED. Como ven, ya nos lo sombreará aquí. Le damos un clic y le damos en la parte de OK, y ya nos aparece lo que es la parte para el LED. Haremos lo mismo para el otro LED, le daremos sí y nuevamente lo buscaremos. Bien, esto que hicimos, lo hicimos de forma manual, como se pudieron dar cuenta, ir arrastrando cada componente, pero más sin en cambio existe una forma más rápida de hacerlo, la cual es una forma automática,
y lo cual se los mostraré a continuación. Bueno, mientras eliminaremos todo esto, nuevamente lo seleccionamos y le damos a la parte de suprimir. Esto también ya se nos estaba olvidando. Le damos la parte de suprimir y nuevamente nos vuelven a aparecer aquí todos nuestros componentes. Bien, para hacerlo de una manera automática, lo que haremos es dirigirnos a donde dice Tools y Autoplacer. Le daremos aquí Autoplacer y nos abrirá esta ventanita en donde nos aparecen los mismos componentes que tenemos aquí. Nos cercioraremos de que estén todos seleccionados para que sean todos los que se coloquen aquí. Le daremos OK. Nos manda un mensaje de que hay un error con un capacitor. Le daremos que OK. Y como se pueden dar cuenta, ya nos acomodó a su parecer todos nuestros componentes, pero sinceramente a mí me gusta más acomodar mis propios componentes para, pues no sé, para saber dónde están y no me cuesta tanto trabajo. Entonces lo que haremos pues es darle control Z y nuevamente nos regresará a lo que habíamos hecho. Esto, como recordarán, es lo que yo hice de forma manual y me quedaré con esto porque pues, me agrada más trabajar con esto. Bien, ahora pasaremos a lo que es la parte del ruteo. Igual para la parte del ruteo existen dos métodos, lo que es el método manual y el método automático, el autorruteo. Ahora nos dirigiremos a la paleta lateral de opciones y iremos a la parte donde dice vía mod. Ok, ese no, es track mod, perdón. Y bien, ya que estemos ahí, le hayamos dado un clic, esto nos indicará de que ya podemos trabajar para hacer lo que es la parte del ruteo. Para hacer el ruteo manual, nos dirigiremos a algún componente y acercaremos lo que es la parte del lápiz y le daremos un clic. Como nos podemos dar cuenta, nos asiste el software y nos indica a dónde deben ir las conexiones, ya sea a lo que es el pin 2 de la fuente o al pin 1 de un transistor. Yo creo que aquí lo más fácil es llevarlo al pin 1 de un transistor, así que al darle clic solamente lo voy guiando hasta que llegue al pin 1. Al darle clic me marcará un botón Cooper, que es lo que se puede decir que es el cobre o donde pasará la conectividad. Bien, ahora para hacer otra conexión me dirigiré por ejemplo a R1 y nuevamente me dice que se debe conectar con el pin A, el ánodo de lo que es el LED. La iré guiando hasta llevarlo a lo que es la parte del ánodo y como veremos ya pues se quita la rayita que nos marcaba inicialmente y pues ya está conectado. Como nos podemos dar cuenta, de donde existe el ánodo de LED al pin 1 de la fuente existe una rayita que nos dice que aquí debe de haber una conexión. Entonces lo que haremos es darle un clic aquí y llevar esta conexión hasta el pin 1 de la fuente, y como se pudieron dar cuenta desaparece esta flechita que nos dice cómo deben de ir conectados. Y podemos hacer esto hasta el cansancio, podemos irlo modificando, podemos hacer nuevas rutas, tratar de que no existan puentes, esto hasta que pues quede de nuestro agrado. Como se podrán dar cuenta, en lo que es la parte de los capacitores nos marca lo que es un corto. Esto se debe a que nos dice que las uniones, se puede decir, el más y el menos están demasiado juntos, y esto lo que puede provocar a la hora de hacer el planchado es un corto. Entonces lo que podemos hacer en este caso es dirigirnos a lo que es la parte de la barra lateral de herramientas, y existen aquí algunos recuadritos los cuales nos sirven para modificar
ya sea los tamaños o las formas de estos. En este caso podemos utilizar ya sea uno un poco más pequeño o un poco más grande. Como se pueden dar cuenta, este es un circulito más pequeño, lo cual podemos colocarle un clic aquí y hay una mayor separación entre el lado positivo y el lado negativo, a lo cual nos lleva que ya no hay un corto. Lo mismo podemos hacer en este punto y ya nos deja de marcar el corto. Bien, ahora que aprovechando que estamos en esta parte, yo lo que hago comúnmente es para poder diferenciar cuál es el lado más y cuál es el lado menos, el ánodo, el cátodo, por ejemplo, de lo que es el LED. Aquí en este caso pues sí nos marca un más de positivo, pero a la hora de hacer el planchado este más nos desaparece. Es por eso que, por ejemplo, para el ánodo yo lo modificaré y en lugar de que sea un cuadrado, yo le pondré un círculo, y a la hora de colocar los componentes yo sabré que donde haya un círculo es el lado positivo de un LED. Entonces yo me dirigiré aquí, seleccionaré el círculo. Lo que nos aparece aquí son los distintos tamaños. Como nos podemos dar cuenta, aquí nos marca los tamaños a los que son. Yo le colocaré este tamaño y es un círculo. Yo creo que se pasó de pequeño, así que le colocaré un círculo un poco más grande. Ese es más adecuado. Y ahora haré lo mismo con el otro diodo LED. En la parte del ánodo lo cambiaré por un círculo y sabré que donde haya un círculo es el lado positivo. Lo mismo para la fuente. El pin 1 va a ser el lado positivo y el pin 2 va a ser el lado negativo, y por lo tanto lo cambiaré por un pin cuadrado. Nuevamente me dirijo a la paleta de lado izquierdo y buscaré un pin cuadrado. Me marca aquí algún error, ahorita veré por qué. Y bien, y ya me queda un pin cuadrado aquí, y ya sabré que donde hay un cuadrado va a ser lo que es la parte negativa. Y podemos diferenciar esto con algunos otros componentes, por ejemplo con el transistor. A alguno le puedo poner al pin 1 lo que es el emisor base colector, el emisor que sea circular, el colector cuadrado y la base ovalada, por ejemplo, para facilitarnos a la hora de hacer al colocar los componentes. Bien, continuando con lo que es la parte del ruteo, ya les expliqué más o menos cómo es la parte manual. La parte manual cabe destacar que es usada comúnmente cuando hay algún circuito demasiado extenso y requiere de más complejidad, y el software ya nos puede apoyar ahí, y es cuando se trabaja de manera manual. Pero como este es un circuito no muy grande, nos podemos apoyar de lo que es el ruteo automático. Entonces para eso nos dirigiremos a lo que es la parte superior, y en este símbolo le daremos clic. Nos abrirá esta ventana, nos dirigiremos a esta pestaña de New Class, y donde dice Top Cooper lo cambiaremos y le daremos un clic aquí y le pondremos lo que es Bottom Cooper. De ahí todo esto lo dejaremos tal como está. Esto es para modificar los tamaños del ruteo, ya sea que queramos que los caminos sean un poco más gruesos o un poco más delgados. Cabe destacar que habría que dejarlos un poquito gruesos, por la cuestión de que cuando se hace el planchado hay algunas ocasiones donde no logra pegarse completamente esta ruta si es muy delgada. Así que yo los acostumbro a dejar ni muy grueso ni muy delgado, un término medio. Ya que ambos están en Bottom Cooper, le doy lo que es OK. Y ahora
me dirijo aquí a donde dice autorruteo. Le doy clic aquí y simplemente le doy a Venue Routing. Y empezaré a hacer lo que es la parte del ruteo, como se pueden dar cuenta. Y bien, quedó listo. Nos acaba de hacer ahorrar demasiado tiempo y nos muestra ya cómo está ruteado. Cabe mencionar que estas son unas líneas un poco delgadas, así que lo que haremos es hacer que las líneas sean un poco más gruesas, así que nos regresamos a la barra lateral y le damos a donde dice Track Mode, donde dice Default le daremos doble clic izquierdo y donde dice Win le aumentaremos el tamaño. Yo creo que a 20 estaría bastante bien. Nos mandará un mensaje en el que nos menciona que habrá cortos porque las líneas se hicieron más gruesas, evidentemente. Y entonces lo que haremos es darle nuevamente el auto router. Y bien, ya nos hizo el circuito, pero como nos podemos dar cuenta, hay una línea aquí y esto significa que existe un puente porque no pudo hacer las conexiones de este punto de pin del transistor al pin del capacitor. Entonces, si no queremos que haya algún puente en nuestro circuito, lo que podemos hacer ya sea hacerlo de forma manual o bien reducir el tamaño de nuestras vías y nuevamente darle un ruteo. Ya le dejo en 15 mejor y nuevamente le hago el autorruteo para ver de que ya no haya esta línea de un puente. Como se pueden dar cuenta, nuevamente me aparece esa línea de puente. Ya no me aparece la del transistor con el capacitor, pero ahora me aparece la de un LED a una resistencia. Y pues yo en estos casos lo que se puede hacer ya sea separar un poco más los componentes para que haya un poquito más de espacio para que se puedan conectar los componentes, porque el hecho de reducir lo que son las vías pues ya no es viable porque quedarían muy delgadas. Entonces lo que haré es tratar de ir moviendo mis componentes para que haya un poco más de espacio. Y pues me marcará que va a haber algunos cortos, pero ahorita nuevamente lo haremos que vuelva a rutear. Bien, ya reorganicé un poquito mejor mi circuito. Yo esperaría que ya no haya puentes, así que lo pondré a que rutee nuevamente.
Bien, pues está bastante desastroso esto. Se me olvidó comentarles un punto importante, que habría que borrar las rutas iniciales para que no haya problemas. Entonces la selecciono y, perdón, me tengo que ir a donde está para hacer las rutas, a Track Mode, y aquí sí ya selecciono para eliminar solamente las rutas y no los componentes. Le doy la parte de suprimir y ahora sí le doy Auto Router. Y bien, pues como podemos observar, nuestro circuito nos quedó sin ningún solo puente y eso es muy bueno. Algo que se me estaba pasando comentarles es que si no les gusta ver estos cuadritos aquí en la pantalla, lo que pueden hacer es dirigirse aquí donde está la M. Pueden modificarle, ya sea hacer los cuadritos un poco más grandes, un poco más pequeños, un poco más grandes, un poco más pequeños, y ya será más apreciable a la vista. Bien, como nos podemos dar cuenta, sobra mucho espacio del marco de el perímetro inicial que habíamos tomado, y ahora lo que tenemos que hacer es reducirlo. Nos dirigimos nuevamente a donde está la flechita, seleccionamos el recuadro y lo que haremos es reducirlo para no desperdiciar una placa de cobre tan grande en un circuito pues tan pequeño, ¿verdad? Y ya pues como podemos darnos cuenta, pues ya queda mejor de esta manera. Cabe mencionar que cuando nos piden hacer algún circuito, pues en muchas ocasiones pues se necesitan cumplir con ciertas restricciones, como son lo que es el tamaño. Entonces, para poder saber cuál es el tamaño de este circuito, nos dirigiremos nuevamente a la barra lateral, el último icono, le daremos un clic y este será lo que es una regla y nos será muy útil, la verdad. Entonces, una esquina nos dirigiremos hasta el otro extremo y como nos podemos dar cuenta, aquí nos muestra lo que es el tamaño, en este caso en milímetros. Nuevamente, eso quiere decir que tiene 47.5 milímetros de un lado y del otro lado tiene 50 milímetros. Se podría decir que es cuadrado por 3 milímetros. Sería cuadrado. Bien, ahora que ya sabemos que es cuál es el tamaño, ya sea si cumple con nuestros requerimientos, pues lo podemos dejar así, o bien si hay que hacerlo más pequeño, pues habría que ajustar los tamaños, ¿verdad? Pero en mi caso está bastante bien, porque entraría en una plaquita de 5 por 5 centímetros. Bien, otra cosa bastante importante es lo que es aquí en la parte. Nos vamos nuevamente a donde dice M, seleccionamos donde está la medida. En algunas ocasiones nos marcan unas otras unidades de medida, así que lo único que tenemos que hacer es seleccionar el valor y nos vamos a la parte de M y nos las cambiará a milímetros o a otras unidades de medida. Y perdón, hace un momento me estaba yo equivocando, porque para quitar los recuadros que nos aparecen aquí no era donde está la M, era donde están estos puntitos. Le damos clic aquí, nos aparecen los cuadros y se nos quitará y ya pues podremos tener mayor visibilidad de nuestro circuito. Ya para terminar, algo que también a veces es necesario es colocarle tierra a los puntos en donde no hay conexiones. Entonces lo que haremos es dirigirnos a donde dice Tools y a donde dice The Power Plane General, y aquí solamente nos aseguraremos que diga Button Cooper y le daremos OK.
y como se podrán dar cuenta, a los extremos donde no existen componentes, todo esto se vuelve tierra, y por lo tanto cuando ingresemos nuestra placa a cloruro férrico, pues nos ahorrará muchísimo tiempo, que en muchas ocasiones es lo que queremos, ¿no? Ahorrar tiempo. Ahora, posteriormente ya tenemos terminado nuestro circuito, y si queremos visualizar cómo luce nuestro circuito, nos dirigimos nuevamente al visualizador 3D. Le damos un clic y pues nuestra placa luce de esta manera. Es el enrutado, se ve bastante bonito, y así es como están acomodados nuestros componentes. Y bien, amigos, hasta el momento pues es todo lo que yo les puedo enseñar para hacer un circuito en lo que es el programa de Ares dentro de Proteus. Espero que les haya gustado, y posteriormente les mostraré cómo hacer algunos otros circuitos. Y cuídense y que estén bien, y nos vemos pronto.